Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo desde Managua, Nicaragua, Bruno Valle, para esta semana hablar de algunos personajes importantes del libro de Job, los amigos de Job. Y yo me pregunto lo siguiente: ¿quién necesita enemigos con amigos como los de Job? Estos son personajes que entran en escena porque van a cumplir una finalidad en toda la obra. Entonces es importante que analicemos sus características. Los amigos de Job, ellos quedaron impresionados cuando fueron a visitarlos. Quedaron tan impresionados que se quedaron mudos durante 7 días. Era esa una actitud funeraria, por decirlo de alguna forma. Es tanta su tristeza que guardan silencio por 7 días, una costumbre común entre los funerales de aquel entonces. Hubiera sido una falta de respeto hablar antes de que hablara el damnificado, en este caso Job. Entonces ya vemos la importancia de estos personajes como para agregar la cereza que les faltaba al pastel. Sí, porque ellos reflejan una idea común en aquel entonces que sigue en nuestro mundo, de que los justos son prosperados y los injustos son castigados, algo que se llama la ley de la retribución, ¿no? O que uno recibe lo que se merece según los actos. Ellos representan esta postura, mientras que Job representa la justicia y la rectitud de quien ha guardado los principios y valores enseñados por Dios y por lo tanto era inocente de recibir semejante tribulación. Sí, fíjate, por lo menos yo pienso que hay 2 ideas por las cuales estas personas intervienen en esta obra, en este relato. La primera sería que ellos representan la postura de la cual has hablado, la retribución, una idea sostenida incluso hasta nuestros días. Estás haciendo algo malo, te está pasando algo malo. Según ellos, Job estaba recibiendo lo que merecía por sus pecados. Se le estaba atribuyendo por alguna razón oculta, algún pecado oculto tenía Job y por esa razón estaba siendo castigado. Y después del sufrimiento, las pérdidas materiales, de ser querido, de bienestar físico, ahora a esas 3 escaladas de dolor se agrega la falta de empatía de sus amigos, ¿no? Que vienen solamente con reproche, insistiendo en la culpabilidad de Job. Resultaron ser un aguijón en los peores momentos de Job. Nunca falta, ¿qué te parece? ¿no? Que cuando estamos en nuestros peores momentos, viene una persona que solamente nos causa más dolor, queriendo hacernos sentir culpables por lo que está pasando. Sí, lamentablemente. Bueno, y son 3 amigos. El primero es Elifaz. En su primer discurso, este hombre lo encontramos en el capítulo 4 y capítulo 5. Elifaz deja bien claro que Job tiene la culpa de lo que le está pasando, de lo que está sufriendo. Este hombre, Elifaz, tiene entendido que su amigo sufriente es un buen hombre, pero critica a Job por sus quejas. Le dice que Job debe confiar en su propia justicia, sabiendo que Dios lo premiará eventualmente. Es decir, que confíe que si él ha hecho lo bueno, pues Dios lo va a recompensar. Pero también Elifaz nota que ningún hombre es justo ante Dios, así que Job es responsable por su propio sufrimiento. Le dice que debe aceptar la corrección de Dios, sabiendo que el Señor lo rescatará en algún momento. Y hay un versículo que me gustaría que leyeras en el capítulo 5, versículos 17 y 18, para que le agreguemos sentido a esto que estamos diciendo. Sí, cuando él dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque él hiere, pero vende la herida, golpea, pero trae alivio, ¿no? Él deja claro que Dios está castigando a Job y que Job debe soportarlo. Después, en el capítulo 15, tenemos su segundo discurso. Y ahí él dice que Job, al defender su inocencia, está restando valor al temor de Dios, él dice. Cuando él afirma que los justos también sufren.
¿no? Si los sabios en años anteriores han dicho que los malos sufren y los justos son prosperados, Job no tiene derecho de contradecir esa idea de siempre. Bueno, por fin este hombre se cayó porque en el capítulo 22 tira sus últimos disparos y está cansado, dice, de la vileza de Job, porque él es un pecador, un vil pecador. Y lo que le dice Elifaz a su amigo atribulado es: ¿no es acaso demasiada tu maldad? Y no son incontables tus pecados. ¿Por qué? Porque Job no aceptaba lo que él estaba diciendo. Le dice que Dios castiga a los pecadores y que Job debe arrepentirse para recibir la bendición de Dios. Sométete, le dice Elifaz a Job, sométete a Dios, ponte en paz con él y volverá a ti la prosperidad. Imagínate qué clase de amigo este. Sí. Y bueno, el segundo no es mejor. Bildad viene con los mismos argumentos. Vemos en el capítulo 8, versículo 20, se resume la idea de su argumento. Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace mal. Tal como Elifaz, Bildad no puede aceptar la idea de que un justo sufra sin causa. Sí, bueno, en su primer discurso en el capítulo 8, Bildad dice que los hijos de Job murieron a causa de su pecado. Insiste que Job necesita arrepentirse para que Dios le devuelva la bendición, que lo vuelva a bendecir. Y dice así en el capítulo 8, versículos 5 y 6, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Entonces, definitivamente para este hombre Bildad, Job era culpable y algo estaba escondiendo. Sí, esa palabra de que sus hijos fueron culpables por su propia muerte es terrible. Y Bildad viene con esta idea que expresó Elifaz, de que los antepasados habían enseñado esto. Entonces, ellos enseñaban correctamente acerca del sufrimiento y Job no podía contradecir a lo que siempre se había dicho. Bueno, y en el capítulo 18, Bildad sigue con las mismas ideas, insistiendo que Job tiene que reconocer que el sufrimiento viene sobre los injustos y no sobre los justos. Esta es, digamos, la idea vertebral del libro de Job, que el injusto está pagando por sus pecados. Y Job, por supuesto, como se sabe inocente, se defiende ante sus amigos. Y después en su último discurso, Bildad insiste que el ser humano es un gusano, no una lombriz, y no tiene derecho de declararse justo. Eres un gusano, no puedes decir que eres inocente. Qué palabras fuertes. Fuertísimas. Y bueno, tenemos a un último, Zofar. De los tres amigos, Zofar es el que tiene menos para decir, es el que habla poco. Solamente da 2 discursos y no aporta ninguna idea nueva, porque todos los tres están en la misma línea de pensamiento. En el capítulo 11, Zofar afirma que Dios no solamente ha sido justo con Job, sino que le ha tratado con misericordia. ¿Me ayudas a leer esos versículos, hermano? Sí, en versículos 5 y 6 dice: ¿cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues esta es muy compleja. Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta. O sea, Dios ni te está dando todo lo que tendría que darte. Tendría que castigarte más, dice. Increíble. Y hay otros versículos en el capítulo 11, versículos 13 al 16. Pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes la mano, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pecados o los recordarás como el agua que pasó. Imagínate, esto es bien interesante. Tú sabes que eres inocente, no hiciste nada, y que alguien venga y te quiera obligar a arrepentirte de algo que no has hecho. Eso es lo que estaban haciendo estas personas.
Y después, en su segundo discurso, en el capítulo 20, lo único que tiene para decir Zofar es que lo malo siempre sufre, ¿no? Habla de la inseguridad, del malvado, de la certeza del castigo. Y la implicación es que Job está entre los malvados y no entre los justos. Y por eso el castigo se le viene. Sí, ahora para ellos el sufrimiento viene solamente de la culpa, ¿no? Eres culpable y entonces tienes que pagar. Y por lo menos encontramos unos 5 aspectos básicos de las ideas de estos amigos de Job. La primera es que los antepasados, las generaciones anteriores enseñaban consistentemente esto que ellos estaban diciendo y por lo tanto tenía que ser correcto. Sí, y después me gusta como ellos dicen que ojalá que Dios hablara porque ellos saben que Dios va a decir lo mismo que ellos, ¿no? O sea, ellos... Dios tiene la misma opinión. Dicen, bueno, nosotros estamos expresando las ideas de Dios. Si Él hablara, diría lo mismo que nosotros. Y otra cosa que ellos dicen es que Dios siempre tiene razón, aun cuando no vemos el sentido de lo que hace. Esa es otra idea que se sostiene ahí en los discursos de estos hombres. Y después presentan varias veces la idea de que ningún ser humano puede considerarse justo ante Dios, ¿no? Y el último concepto dice, Job debe ser un gran pecador y necesita arrepentirse. Sí. Varias veces le ofrecen esa idea de que necesita volverse a Dios. Definitivamente. En realidad que estos amigos tienen muchos problemas en sus ideas. Dios dice que los 3 amigos de Job estaban errados en primer lugar. Dios no los aprueba, hermano. Es una de las cosas que tenemos que recordar en leer este libro, que no todas las palabras en este libro son palabras de Dios. Algunas palabras son erradas y Dios mismo lo dice. Dice en el versículo 7 del 42, estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y repite lo mismo en el versículo 8. Sí, estaban más interesados ellos en defender su opinión que en comprender a Job y en consolarlo, lamentablemente. Sí. Y ellos suponían que Dios siempre haría lo que a ellos les parecía bien, ¿no? Porque una cosa es decir que Dios siempre es justo. Y otra cosa es decir que Dios tiene que hacer lo que a mí me parece justo. Y hay gran diferencia entre lo que yo entiendo como justo y lo que es la justicia de Dios. Así es, hermano. Ellos eran arrogantes, lamentablemente, en sus opiniones. Sí, ellos venían con esta idea de que Job era un pecador y ellos eran justos. Y a veces transmitimos esa idea sin querer, ¿no? Diciendo que, bueno, nosotros estamos en lo correcto, ustedes están equivocados, ustedes necesitan arrepentirse, nosotros no. Cuando ellos insistían que Job estaba mal, estaban hablando de su propia justicia, presentándose como personas justas que Job debía imitar. Bueno, mucho para leer de estos amigos. Lamentablemente es casi todo negativo, porque expresaron verdades, pero verdades mal aplicadas y no tomaron en cuenta la situación de Job. Nosotros sí vamos a tomar en cuenta esa situación, vamos a continuar leyendo en Job, tenemos unas lecciones más sobre este libro tan importante y vamos a concluir este programa después de esta pausa. Estos son los ángeles en 60 segundos. Los ángeles son seres celestiales, siervos de Dios, fueron creados por Él y cumplen tareas que reciben de Él. Los ángeles en la Biblia no tienen alas, parecen seres humanos, aunque pueden mostrar su esencia celestial. Suelen venir como mensajeros de Dios y de hecho la palabra ángel quiere decir mensajero.
La Biblia dice que los ángeles son siervos al servicio de Dios y su pueblo. Debemos notar que también existen ángeles malignos que rebelaron contra Dios. La Biblia indica que algunos están encarcelados, pero otros siguen en libertad. Pero ningún ángel puede interponerse entre nosotros y Dios. Según la Biblia, los ángeles merecen respeto, pero no deben ser venerados. Solamente adoramos a Dios, no a sus siervos. Son los ángeles en 60 segundos. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.